Seguro muchas veces te muestran gráficos de acciones, te muestran lo que es el análisis técnico y vos terminás sin entender nada. Bueno, por eso y para tu suerte, hoy te traigo el primer capítulo de Incursionando en el análisis técnico, más que nada para que empecemos bien desde cero y que vayas aprendiendo todo lo básico desde los primeros pasos hasta el nivel más avanzado. Primero que nada, necesitas saber para qué sirve el análisis técnico. Como seguro ya fuiste viendo en otros videos, existe el análisis fundamental y el análisis técnico. Ahora, ¿en qué se diferencian estos dos? Por un lado, el análisis fundamental te sirve para determinar la salud financiera de la empresa, para comprobar si sus acciones son sólidas y estables, al igual que la empresa que las emite. En cambio, el análisis técnico te sirve exactamente para saber cuándo comprar y vender una acción, una criptomoneda, etc. Y obviamente todo ese análisis se hace a través de los gráficos que seguramente viste millones de veces sobre las acciones. Ahora quiero que esto te lo grabes bien en la cabeza, porque el análisis técnico no sirve hacerlo por sí solo. Siempre, pero siempre debe complementarse con el análisis fundamental. Porque capaz que en el gráfico estás viendo unos buenos datos y unos buenos indicios de que es momento de compra de una acción, pero después te olvidaste de analizar el contexto global y también te olvidaste de analizar sus fundamentos, por lo que la acción y la empresa que la emite puede no tener una buena salud financiera. Básicamente para que no caigas en comprar la acción de una empresa que capaz que está en la quiebra, obviamente yendo a un extremo. Por eso en este primer capítulo quiero abordar los 5 conceptos básicos que tenés que saber sí o sí a la hora de hacer análisis técnico. Me dejo con la introducción y vamos a las pantallas. Lo primero que tenés que hacer desde tu computadora principalmente es ir a Google, buscar la página que se llama TradingView y haces clic en esta que te aparece con este loguito. Esta página tiene un montón de funciones y hasta te estoy grabando tutoriales para aprender a usarla. Pero además de eso, es una de las principales páginas que se utilizan para hacer análisis técnico. Entonces vas al buscador y vas a elegir la acción que vos quieras analizar. Por ejemplo, la de Tesla. Y en esta parte, si te deslizás para abajo, vas a poner donde dice iniciar gráfico. Acá se te va a abrir esta pantallita y este gráfico, pero no te asustes y vamos de a poco. El primer concepto a analizar es la temporalidad en la que vas a usar el gráfico. En los gráficos de acciones o criptomonedas, cada una de estas velitas que ves acá como roja y verde representa un periodo de tiempo. Entonces, está en vos elegir el periodo de tiempo adecuado y la temporalidad adecuada para analizar estas velas. Esto lo podés hacer eligiendo en esta parte de arriba, en donde si pones esta flechita para abajo, vas a seleccionar la temporalidad con la que podés usar el gráfico. Es decir, si yo pongo un día, significa que cada una de estas velitas corresponde a la variación del precio en un día. Esta es la vela de hoy, esta es la vela de ayer, esta es la vela de antes de ayer y así. Lo importante, y para que tengas una noción de qué temporalidad usar, es esta. Si vas a hacer trading todos los días, es decir, comprar y vender acciones o criptomonedas en el mismo día, podés usar velas con temporalidades menores, como pueden ser velas de minutos, velas de 1 hora, 2 horas o 4 horas. En cambio, si pensás la inversión más para mediano o largo plazo, lo recomendable siempre es utilizar estas 3 velas y sugerencias que te salen acá, que son la vela diaria, la vela semanal y la vela mensual. Apenas entro al gráfico, la primera que uso es la vela mensual, porque me permite ver de una forma más cómoda visualmente la tendencia que tiene la acción a largo plazo. Fíjate que cada una de estas velas corresponden a un mes. Entonces acá estoy midiendo desde el 3 de septiembre del 2019 hasta la fecha actual. Y claramente me dice que hay una tendencia alcista a largo plazo con esta acción. Luego de ver eso paso a un periodo menos, es decir, a la vela semanal, que te va a aparecer con esta S. Y esta vela semanal la uso principalmente para marcar soportes y resistencias, que es un concepto que te voy a explicar en un ratito. Y después, para ir viendo día a día en qué momento compro o no la acción o la vendo, uso básicamente las velas diarias. Fíjate que en este caso, al ser por día, el gráfico se me va a hacer cada vez más largo. Esto obviamente lo vas a acomodar a tu estrategia. Te vuelvo a repetir, si vos haces trading y querés comprar y vender acciones todos los días, capaz que te conviene usar primero la vela de 4 horas, luego la de 1 hora y luego la de 30 minutos.
minutos. Ahora vamos con el segundo concepto básico, que son las velas japonesas. Que básicamente las velas japonesas son estas que te muestra el gráfico, cada una de estas velitas rojas o verdes, y que básicamente te sirven para identificar si el precio está subiendo o bajando. Como sabrás, si la vela es roja es porque hay una caída en el precio, y si la vela es verde es porque está al alza. Entonces, en este caso voy a acercar el gráfico para ver los 4 datos claves que tenés que entender de cada vela. El primer dato es el precio de apertura de la vela, que en este caso, teniendo en cuenta esta vela roja, en esta parte de $423 fue el precio de apertura. El segundo dato es el precio de cierre, que en este caso sería esta parte de $409, y después tenés el precio máximo al que llegó la vela, que sería la puntita de acá en $425, y el precio mínimo al que llegó la vela, que sería esta otra puntita de acá en $403. Entonces repasemos, cada vela tiene 4 precios diferentes y 4 datos muy importantes. El precio de apertura, que es el precio en el que inicia el día la vela, el precio de cierre en ese mismo día de la vela, el máximo precio al que llegó a tocar la vela y el mínimo precio al que llegó a tocar la misma. Ahora también tenés que entender cómo se forma una vela. O sea, básicamente, si no entendés esto, es como no entender el cuerpo humano en lo que es el análisis técnico. Vamos con el ejemplo de esta vela que te estoy marcando acá. Primero tenés el cuerpo de la vela, que es lo que acá marqué en la flechita, y es básicamente lo que está pintado de verde o rojo. Es decir, el rango de precio que hubo entre el precio de apertura y el precio de cierre, y te va a mostrar qué tanto subió y bajó el precio en ese periodo que estás analizando. En este caso, acordate que es de un día. Si el cuerpo es verde, significa que el precio cerró más alto de lo que abrió, y si el cuerpo es rojo, significa que el precio cerró más bajo de lo que abrió. Por eso están las velas alcistas, que son las velas verdes, y las velas bajistas, que son las velas rojas. Y el segundo dato que compone las velas son las mechas, que como te lo dice acá, es esta línea finita que vas a ver, y básicamente te muestran el precio mínimo y el precio máximo alcanzado por cada vela. La parte superior obviamente es el precio más alto y la parte inferior sería el precio más bajo. Entonces, ¿para qué te sirve entender estas velas en tus análisis? Básicamente es para que puedas interpretar y entender el comportamiento que tiene el mercado y los inversores de una manera muy visual. O sea, si hubo más presión compradora, es decir, más inversores comprando la acción, obviamente la vela va a estar alcista, es decir, va a ser una vela verde. En cambio, si hubo una presión más vendedora, la vela se va a tornar roja. Y tipos de velas hay un montón, y muchas de ellas pueden marcar un cambio de tendencia. Pero para eso te voy a subir otro video hablando específicamente de los diferentes tipos de velas que existen, así que te voy a pedir por favor que te suscribas para no perdértelo. El tercer concepto básico es entender y marcar la tendencia al corto, mediano y largo plazo de las acciones. Primero que nada, esto lo podés ver visualmente sin marcarlo, pero yo te aconsejo de que vayas a esta parte en donde están todas las herramientas para hacer análisis técnico, y en esta primera elijas la que dice línea de tendencia. Esto te va a permitir marcar de un punto al otro la tendencia que hay en el precio de la acción. Pero antes que esto, ¿qué significa una tendencia? Básicamente, la tendencia te va a indicar la dirección predominante del precio en diferentes periodos. Por eso lo ideal es marcarlo tanto al corto plazo, al mediano plazo y al largo plazo. Es decir, ir aplicando las diferentes temporalidades que te mencioné en el principio. Entonces, la primera que vamos a marcar es la tendencia a largo plazo usando la temporalidad mensual. Acá hago clic en esta herramienta y marco desde el punto mínimo de un periodo a largo plazo hasta el precio actual. Y básicamente te vas a dar cuenta que es una tendencia recontra alcista en este caso. También lo que podés usar para medir cuánto creció porcentualmente la acción es ir a esta herramienta, que es una regla o una medida que, si marcas los mismos puntos, te va a decir cuánto creció la acción en ese periodo de tiempo. Fíjate que en este caso fue una locura. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero viendo un gráfico pensando para el mediano plazo, es decir, usando las velas y las temporalidades semanales. Y acá yo lo voy a marcar concentrándome principalmente desde el 2023 hasta el 2025, es decir, en un periodo de 2 años, para que sea al
mediano plazo. Entonces, si marco desde acá hasta el precio actual, también me dice que la tendencia es alcista al mediano plazo. Y si uso la herramienta de la regla y la medida, me dice que a mediano plazo la acción creció más de un 300%. Y la última que nos queda es ver la tendencia al corto plazo, que en este caso lo vamos a hacer con las velas y las temporalidades diarias. Y en este caso me gusta medirlo pensando en este año vigente en el que está cotizando la acción. Entonces marco el precio desde acá hasta acá, y si bien hubo una subida de las acciones, fíjate cómo la tendencia no es tan pronunciada como lo es en el mediano y largo plazo. Y algo muy importante de este tercer concepto es entender que hay tres tipos de tendencias. Está la tendencia alcista, como la vimos recién, la tendencia bajista, que sería desde este punto hasta este punto, en donde el precio fue cayendo en dirección contraria a lo que veníamos viendo, y hay muchas veces que el precio se puede mover dentro de un margen y un rango paralelo, es decir, sin tantas subidas ni tantos retrocesos o caídas pronunciadas. Fíjate que eso se puede ver en este periodo que te marco acá, en donde el precio fue rebotando de manera paralela entre diferentes precios mínimos y máximos, y a esto se lo conoce como lateralización del precio. El cuarto concepto, y es uno de los más importantes y los que más me gustan a mí, son marcar los soportes y las resistencias. Para que lo entiendas, los soportes y resistencias son zonas claves en donde el precio suele llegar y revertir el comportamiento, es decir, cambiar la dirección. Entonces, para que lo entiendas, un soporte es cuando el precio suele ir cayendo bastantes veces repetidamente a una zona y luego tiende a rebotar para arriba nuevamente. Entonces es un soporte, es decir, una barrera psicológica en el precio, en donde el precio rebota muchas veces y por eso suele ser considerada como una zona de compra. En cambio, la resistencia es la viceversa al soporte. Suele ser una zona en donde el precio suele subir bastante, toca esa zona y vuelve a rebotar y a retroceder para abajo. Entonces, por eso mismo es considerada como una zona de venta. Entonces, como te había indicado, yo para marcar los soportes y resistencias en el gráfico y para que lo entiendas mejor, voy a usar la temporalidad semanal para tener una mirada también más medianoplacista y no tan de largo plazo, pero tampoco tan al corto plazo. En este caso, para marcarlo, yo lo que utilizo es ir a esta parte de herramientas nuevamente y uso la que dice línea horizontal, que básicamente haces clic en cualquier parte del gráfico y ya te va a marcar una línea horizontal para identificar mejor dónde están los soportes y las resistencias. En este caso ya veo muy claro dónde hubo un soporte. Fíjate que acá marqué uno de estos soportes y te voy a indicar varias zonas en donde el precio lo que hizo fue retroceder, es decir, caer hasta un rango de esa zona de soporte y luego volvió a rebotar para arriba. Es decir, que muchos compradores esperaron ese momento para comprar las acciones a un buen precio. Entonces fíjate que esta parte tocó la zona de soporte, esta parte volvió a tocar la zona de soporte y volvió a subir, toda esta parte volvió a tocar la zona de soporte y volvió a subir, toda esta parte volvió a tocar la zona de soporte y volvió a subir. Y para la resistencia hago lo mismo, uso esta herramienta de línea horizontal y acá fíjate que voy a marcar esta resistencia del precio. ¿Por qué lo marco? Porque veo que el precio subió bastante hasta esta zona y volvió a rebotar para abajo en más de una ocasión. Muchas veces esto suele pasar cuando una acción está en máximos precios históricos, en donde el precio suele subir bastante y rebotar en esa resistencia para luego caer o retroceder. Si te fijas en estos dos casos, el precio tocó esta resistencia, la traspasó y luego volvió a bajar. Ahora, puede darse el caso de que el precio rompa la resistencia o rompa el soporte y vaya a buscar un nuevo soporte o una nueva resistencia. Este gráfico recordá que es a modo de ejemplo y a modo informativo y no lo debes tomar como ninguna recomendación de inversión, sino que tenés que hacer tu propio análisis tanto fundamental como técnico de una acción. Ahora sí, vayamos con el quinto concepto, que son los indicadores. Primero te aclaro que el mundo de los indicadores es un mundo muy extenso, como también las velas. Entonces, en este caso te voy a explicar para qué funcionan y te voy a dar 3 ejemplos claves de indicadores que yo utilizo para hacer análisis técnico de acciones. Igualmente, dentro de poco te voy a subir un
video específico sobre indicadores, así que dale like al video y suscríbete para no perdértelo. Ahora sí, volvamos a las pantallas. La parte de indicadores la tenés aclarada acá, en donde tenés millones y miles de indicadores. Es muy importante que entiendas que con la versión gratuita de TradingView solo podés usar 2 indicadores en simultáneo. Es decir, para usar más de 2 indicadores podés irlos alternando. Y básicamente, para que lo entiendas, un indicador es como un dato que te explica de manera más fácil el comportamiento que fue teniendo el precio en periodos anteriores para poder predecir el comportamiento futuro. Y saber, por ejemplo, si una acción está sobrevalorada o infravalorada, si puede haber un cambio de tendencia de alcista a bajista o de bajista a alcista. En este caso te voy a mostrar 3 indicadores: las medias móviles, el volumen y el indicador RSI. Vamos primero con las medias móviles, que son mi indicador favorito y es uno de los más utilizados por todos los inversores en todo el mundo. Para buscarlo vas a ir a esta parte de indicadores y vas a seleccionar esta que dice EMA 20, 50, 100, 200. Asimismo te va a ir agregando estas líneas que fuimos viendo en el gráfico. Vas a ver que la línea roja es la EMA de 20, la línea naranja la EMA de 50, la línea celeste la de 100 y la línea azul la de 200. Ahora, ¿qué te indican estos 4 números? Básicamente te muestran un promedio del precio de la acción durante un periodo determinado. Por ejemplo, la media móvil de 20, es decir, esta línea roja, te muestra un promedio de las 20 velas anteriores al precio actual, es decir, a la vela actual que estoy analizando. Después la de 200, que es la línea azul, me va a decir lo mismo, pero de las 200 velas anteriores a la vela actual. Lo importante acá es entender esto. Primero, que si el precio de la acción está por encima de las 4 EMAs, significa que puede haber una tendencia alcista. En cambio, si empieza a estar por debajo, como en este caso, puede haber una tendencia bajista al corto plazo. Y por otro lado, para lo que me sirve mucho en mi caso, es para usar específicamente la media móvil de 200 periodos, porque al ser un indicador que te dice y te saca un promedio de las 200 velas anteriores al precio actual, se puede utilizar como un soporte y una resistencia pensando para el mediano y largo plazo. Y fíjate que pasa lo que te digo, en donde el precio rebotó varias veces en esta media móvil de 200 usándolo como un soporte. El segundo indicador muy importante es el volumen, que te indica básicamente cuántas acciones se negociaron en un periodo determinado. Entonces, en la parte de indicadores vas a buscar volumen y vas a hacer clic en el primero. Fíjate que el indicador te va a aparecer en esta parte de abajo, y cuando dentro del volumen hay velas tan pronunciadas y tan extensas como esta roja de acá, significa que hubo mucha fuerza vendedora de las acciones, y eso se vio reflejado en esta caída. Este indicador te sirve básicamente para saber qué tanto interés hay en vender o en comprar las acciones. Fíjate que en este primer caso hubo mucho interés de la fuerza vendedora, y en este caso contrario hubo bastante interés por parte de los inversores para comprar las acciones, y se vio reflejado en un aumento del precio. Y el tercer indicador se lo denomina como RSI, o índice de fuerza relativa. En la parte de indicadores lo vas a buscar, como te dije, y vas a hacer clic en el primero. Fíjate que te va a aparecer acá abajo como un gráfico, y este indicador básicamente mide la fuerza del movimiento del precio comparando las subidas y las bajadas recientes. Dicho de una manera más simple, te sirve para saber si una acción está sobrecomprada o sobrevendida, lo cual te podría indicar si está barata o cara. Y en este caso, en la parte de este indicador, lo que es clave es que te fijes la línea violeta, que es el RSI. Y para que lo entiendas, si el RSI es mayor a 70, como podría ser en estos casos, que supera la medida de 70, podría indicar que la acción está sobrecomprada y se puede venir una corrección, es decir, una caída del precio, como se dio en este caso. En cambio, si el RSI está por debajo de 30, como fue en este caso,
caso, podría indicar que la acción está sobrevendida, es decir, barata. Y fíjate que esto coincide con una subida de la acción. Y por otro lado, si el RSI se mueve dentro de este rango, es decir, entre 70 y 30, podría indicar que tiene un RSI bastante razonable para la acción. Es decir, que no está ni sobrecomprada ni sobrevendida. Si te fue útil este video sobre análisis técnico y no te querés perder todos los videos de análisis técnico que suba a mi canal, dale like al video, compartilo y suscríbete a mi canal. Además, en la descripción te dejo para que me sigas en mi Instagram oficial, en donde subo videos todas las semanas, y también un enlace a nuestra membresía para que me contactes y conozcas todos los beneficios que podés tener por ser parte de este grupo privado para hacer rendir tus ahorros, para aprender con nuestros cursos y clases y para tener asesoramiento para tus finanzas. Así que te veo en el próximo tutorial y video en mi canal de YouTube.